Así es, estamos en contacto con el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe. Le damos la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Ujú. Sí, muy buenos días, estimada Andrea, muy buenos días, estimado Rubén, buenos días, a sus órdenes. A nuestras órdenes, el vocal Tawichi Quispe. Vocal, ya ha comenzado el empadronamiento, hemos visto filas y filas en los puntos de empadronamiento. Nosotros también, como hemos cambiado de domicilio, nos hemos empadronado de nuevo. ¿Cómo anda este Ujú. proceso? Quizás la primera actividad más importante de las elecciones judiciales. Sí, tiene hitos, sí, mi estimado Rubén, tenemos hitos dentro de un proceso electoral judicial. A ver, vayamos, el pasado 13 de agosto hemos arrancado con la convocatoria, ese día empezó formalmente la elección judicial. Y esto va a concluir, mi estimado Rubén, con una actividad última, que es hasta donde tenemos competencia. ¿Cuál es? La entrega de credenciales a los futuros ganadores de este proceso electoral. Eso va a ocurrir el próximo 27 de diciembre, fecha en que estaremos entregando credenciales, repito, a los nuevos, futuros flamantes, magistrados al órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Esto va a garantizar que el próximo 2 de enero del 2025 se estén posesionando estos flamantes magistrados, repito, al órgano judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y para que eso ocurra, tendremos jornada electoral, elecciones judiciales el próximo domingo 1 de diciembre, y, y para que eso ocurra, tenemos actividades previas. Y en este momento estamos en la actividad de empadronamiento masivo. Empezó el pasado 21 de agosto, termina este 30 de agosto, son de 10 días improrrogables. Es un empadronamiento pensado para aquellos jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el próximo 1 de diciembre del 2024, para que se puedan habilitar para votar en esa fecha. Por cierto, se va a cerrar el 30 de agosto, esa noche, este viernes, ¿no? Ese día se va a cerrar. El que se empadrone el día siguiente, sí se va a poder empadronar, sí, no es que no, pero ya no va a poder votar en la elección judicial del próximo 1 de diciembre. Entonces tenemos una meta, mi estimado Rubén, de hacer 300.000 registros a nivel nacional con esta campaña. Ese es nuestro objetivo. De los 300.000, pensamos que van a haber registros, jóvenes nuevos, jóvenes que van a cumplir 18 años, ¿no? Es 100.000, ese es nuestro a nivel nacional, y otros 200.000 que va a estar relacionado a la actualización de su domicilio electoral. Estamos en esta etapa y vamos a ir prosiguiendo, mi estimado Rubén. Vocal, ahora, ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Oscar Jacinto Ifel, ha adelantado de que no va a haber padrón nuevo, sí se va a verificar. ¿No rompe un tanto esta comunicación con el acuerdo del 10 de julio que decía que iba a actualizarse el padrón, iba a haber un nuevo padrón? ¿Cuál es la información que podría ampliar el vocal Tawichi? A ver, no hay que descartar, yo lo descartaría. Una cosa son las posturas de los vocales, ¿no? Yo respeto la postura de nuestro vocal presidente Óscar Hasentofe, pero yo sí puedo señalar que no hay una postura de sala plena, ¿no? No hay una postura en sentido de que descartemos un nuevo padrón. Pero hacer un nuevo padrón, mi estimado Rubén, yo diría que pasa por dos condicionantes. Una, que exista una plena voluntad política
de todos los actores, ¿sí? Y segundo, que esté aparejado al presupuesto, que se garantice esos recursos. Se requiere para un nuevo padrón, se requiere una suma de 70 millones de dólares, ¿no? Pero a esto también hay que entender que ahora estamos ya en un ciclo electoral en marcha. Estamos ahora en elecciones judiciales. Luego viene el ciclo más importante, que viene a ser el ciclo de las elecciones generales presidenciales. Luego vendrá el ciclo de las elecciones subnacionales. Entonces, todo esto hace que estemos ahora ocupados, pero yo no descartaría personalmente, pero repito, tiene que cumplirse estas dos condiciones. Es verdad que en el pasado 10 de julio, tuvimos ese encuentro multipartidario en donde todos los actores, un punto de partida era privilegiar única y exclusivamente elecciones judiciales en esta primera etapa, y no debería haber otro proceso electoral a la par. Claro, de todas maneras el vocal Hassentoif ha garantizado la seguridad del padrón. ¿En qué estado se encuentra el padrón electoral vocal? ¿Cuál es la cualificación y la calificación? A ver, sí, aló. Adelante. Sí, no sé si tengo retorno. ¿Aló? Sí, le preguntaba, vocal, Sí, ahora sí me escucha. Le preguntaba cuál sí, es la vocal. cualificación y la calificación del padrón electoral en este momento, cuáles son sus parámetros óptimos para contarle a los bolivianos de que tenemos un padrón garantizado. A ver, de entradita, mi estimado Rubén, tenemos un padrón electoral seguro, confiable, transparente y técnico. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestro padrón electoral está sometido, y siempre fue sometido, a auditorías. Tenemos una auditoría detrás que es de la OEA. La OEA ha señalado que nuestro padrón electoral es confiable. Tenemos también el trabajo de los procesos electorales que venía de atrás. En la elección 2020 y 2021 ha estado participando, por ejemplo, la UNIORE, la Unión de Organismos Electorales, que también han dado su beneplácito en nuestro proceso electoral, y entre ellos el padrón. Te quiero señalar que nuestro padrón electoral está abierto. Todos los días tenemos laboratorios ahí que están disponibles al público. Los partidos políticos tienen la total apertura con sus técnicos, con sus ingenieros de sistemas informáticos, para que puedan mirar nuestro padrón electoral. De hecho, ahora estamos trabajando en un convenio con la CV para que el conjunto de las universidades públicas, a través de sus carreras de informática, carreras de ingeniería de sistemas, que entre ellas está obviamente las universidades como la Universidad Católica de Bolivia, la Escuela Militar de Ingeniería, todas ellas ahora van a emitir un informe sobre nuestro padrón electoral, en el sentido que es confiable. Ellos emitirán su informe independiente. La otra idea ahora que estamos trabajando, mi estimado Rubén, es que no es idea, sino es un hecho. Estamos trabajando con CAPEL, ¿no? Para que ellos también, que es parte de este organismo, de esta unión de organismos electorales, ¿sí?, pueda emitir su propio informe de nuestro padrón electoral. También existe ahora un proyecto para que nuestros pares, por ejemplo, Colombia, Ecuador,
con pares electorales, vengan y miren nuestro padrón. ¿Con qué fin señalamos esto? Todo esto, mi estimado Rubén, para que no quede ninguna duda que nuestro padrón electoral es transparente. Y voy a acabar con un datito. ¿Qué se debe tener por un padrón electoral? Es un sistema que captura las 10 huellas dactilares, ¿no? Y lo somete a este testeo, ¿no? Y se entiende que las 10 huellas es único, no puede haber otro. Entonces, esa agrupación, esa sumatoria de las huellas dactilares de los bolivianos, contrastado, imagínate, mi estimado Rubén, con otra institución, con el CEGIP. El CEGIP no es parte del órgano electoral, el CEGIP es parte del órgano ejecutivo que ellos trabajan bajo sus propias modalidades, ¿no? Para dar el número de cédula de identidad. Imagínate, ¿no? Nosotros vemos lo biométrico, ellos contrastan con el número de carnet y tiene que ser único, un voto, un ciudadano. Ahora, vocal, ¿qué significa renovar el padrón electoral en tiempos? Técnicamente, ¿qué implica? Si podría estar en la eventualidad listo este nuevo padrón para las elecciones generales de agosto de 2025. ¿Nos puede explicar eso, por favor? Se requiere primero de un proyecto, ¿no? Hay que traer un proyecto en tiempos, en despliegue de personal, de recursos, ¿no? Que todavía no está en marcha, pero si fuera el caso hay que emprenderlo y obviamente va a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque de por medio está estos ciclos electorales, ¿no? En todo caso eso, pero yo no descartaría, me abro la postura personal mía, ¿sí? Pero esto estará sujeto, repito, a un trabajo. Eso sucedió, por ejemplo, mi estimado Rubén, el año 2009, cuando por primera vez se incorporó este padrón electoral biométrico en Bolivia. Repito, antes era papel. Si uno mira la historia de nuestra democracia, de 2009 hasta antes, era papel, era manual, tenían un padrón, eran listas, ¿no? Recién nos hemos incorporado, ha sido la primera, yo diría el primer despliegue, el primer caso, ¿no? El año 2009, ese año se gastaron, entiendo, mi estimado Rubén, cerca de 50 millones de dólares para ese proceso de empadronamiento, de padrón nuevo que tuvimos, ¿no? Entonces, ahora sí, la idea es esa, como dije, pasará por ahora plantear un nuevo proyecto. ¿Y en los plazos alcanzamos a las elecciones de agosto de 2025 o con un nuevo padrón? Yo creo que debe estar rondado, mi estimado Rubén, con todas las dificultades en el exterior, con todo, unos 10 a 11 meses, estimo yo, ¿no? Casi al límite. Ahora, entonces, si ahora estamos en el mes de septiembre, ¿no? Entonces estaríamos casi, no, pues no alcanzaríamos, mi estimado Rubén, no alcanzaríamos. Si fuera ese caso, si fueran unos 10 meses, estuviéramos al filo. Así mismo, pero, porque además es un tema muy sensible, entenderá vocal Tahuichi, porque la gente duda de que las elecciones de 2019 hayan sido transparentes, por lo menos en la oposición, y incluso el Comité Pro Santa Cruz dudó de las elecciones de 2020, igual de las elecciones subnacionales, salvo en las elecciones subnacionales ganó Luis Fernando Camacho y ahí un tanto se ha calmado la situación, pero los reparos respecto al padrón electoral todavía persisten, vocal. A ver, Rubén, yo quiero ahí un poquito detenerme. Por favor. Cuando uno quiere hablar fraude, quiere culpar al padrón, quiere culpar a otras cosas, yo puedo pedir que los bolivianos, todos los actores, todos sin ninguna excepción, tienen que mirar el día de la jornada electoral, ¿no? Ese conteo, una vez que se instala la mesa
hasta que termine la jornada electoral, una vez que se cierra la mesa por las 8 horas que tenemos. Esa ánfora hay que cuidarla, hay que mirarla, ¿no? Ese es el momento de oro. O sea, ahí, o sea, como en Bolivia es manual, esa ánfora ha estado custodiada, hay que entender, por los vecinos. Quienes componen la mesa de la votación son los vecinos, elegidos aleatoriamente. No es la vecina que le compramos en nuestra tienda de barrio, es el vecino que le saludamos, son ellos que han custodiado la mesa de votación. A eso ha estado un notario, ¿sí? A eso han estado los delegados de los partidos políticos, de toditos, sin ninguna excepción. Entonces, se saca el ánfora, termina, y se empieza a contar papelito por papelito, de manera pública. Todos pueden entrar al recinto, todos, sacarle fotos, grabar, porque ese es el momento de la fiesta democrática que se da en Bolivia. Tal vez no se da en otros países, de verdad no se da, pero en Bolivia existe esa transparencia. Entonces, una vez que se cuenta de manera pública, voto a voto, quién gana, eso se transcribe en un acta, de manera pública, quiero decir, ¿no? Escrutinio y conteo público. Esa acta que ha sido mirada, ¿no? Observada por todos los ojos, vecinos, ¿no? Eso se traduce en esas actas, repito, y esa acta se entrega ¿a quiénes? Se entrega una copia a los delegados de los partidos políticos. Cada delegado tiene su copia. Mire, mi estimado Rubén, tiene una copia el notario, tiene una copia el presidente de la mesa. Entonces es manual. Entonces ahí está firmado por los jurados de la mesa, firmado. Está firmado por los delegados de los partidos políticos. Entonces esa acta, en Bolivia, por si acaso, mi estimado Rubén, solo tenemos 35,000 actas a nivel nacional. Es poquito, bien poquito, 7.3 millones. De la 1 a la 35,000. Y alguien tendrá que decir, quiere decir fraude, porque es fácil, desde el anonimato alguien hable, tiene que decir pues del 1 a 35,000, ¿cuál es la fraudulenta? Porque estas actas en Bolivia están disponibles. Y es en función de esas actas que se hace el conteo de votos, ¿no? Entonces es la forma más transparente que tiene Bolivia en su sistema, ¿no? En su sistema electoral, mi estimado Rubén. Entonces, yo diría que Bolivia tiene uno de los sistemas, ¿no? Electorales, sistemas de democracia más transparentes que cualquier otro país. No, en Bolivia no es electrónico, para que alguien diga lo han cambiado en un sistema electrónico. No, en Bolivia es manual y por tanto es bien seguro. Muy bien. Muy bien, vocal, por favor, permítanos cambiar de tema. Queremos hablar sobre las preguntas del referéndum. El Tribunal Supremo Electoral ha devuelto y ha corregido las preguntas del gobierno. Eran 4 inicialmente. Por favor, cuéntenos cómo es que se ha desarrollado la sala plena y qué es lo que debe hacer ahora el gobierno. Mi estimada Andrea, quiero señalar que hay un punto de partida. Un punto de partida en los referéndums. Hay uno que deviene de la iniciativa popular o iniciativa legislativa en el marco del artículo 411 de la Constitución, ¿no? Tanto una iniciativa popular o iniciativa legislativa permiten modificar la Constitución, reformar la Constitución, ¿sí? Pero hay otra iniciativa distinta, que es la iniciativa presidencial. Una iniciativa presidencial es de carácter consultivo, no modifica la Constitución. Es un primer punto de partida. Ahora bien, cualquiera sea la iniciativa, ¿no?
ya sea iniciativa presidencial o iniciativa legislativa o iniciativa popular, ese proceso de referéndum que va, ¿sí?, está sometido a la ley, al artículo 18 de la ley 026, que dice que las preguntas planteadas, ¿no?, tienen que pasar por un filtro, evaluación técnica del TCE. Eso dice la ley, ¿sí? Entonces, ahora vayámonos a nuestro caso. Nuestro presidente del Estado, el presidente del Estado, ha enviado 4 preguntas al Tribunal Supremo Electoral en el marco de la ley para, repito, para una evaluación técnica. Y el Tribunal Supremo Electoral, ojo, la evaluación técnica comprende que se garantice, ¿no?, se debe garantizar, es para garantizar 3 criterios. IPC, yo lo llamo. El criterio de imparcialidad, de precisión y de claridad. Entonces, estas preguntas, una vez que han llegado al TCE, el pasado 21 de agosto, lo que hemos hecho es, con nuestros expertos, con nuestra área técnica, hacer este filtro, esta evaluación técnica. Las 4 preguntas, la primera pregunta que refiere a la reelección, solo cumple un criterio, es el de imparcialidad, pero no de precisión ni de claridad. Las preguntas 2 y 3, que refieren a la subvención de la gasolina y a la subvención del diésel, no cumplen ningún criterio, ni imparcialidad, ni precisión, ni claridad. Y la 4ª pregunta desde ya fue desechada, descartada, observada en su totalidad, porque esa pregunta pretende modificar la Constitución. No forma parte de una iniciativa presidencial que es de carácter consultivo. Entonces, las 4 preguntas han sido observadas y las mismas ahora han sido remitidas a su promotor, en este caso al presidente del Estado. Ahora el presidente del Estado, teniendo ese informe de evaluación técnica, lo que corresponde en un marco de transparencia, en un marco de democracia, es que devuelva otra vez, corregidas, subsanadas dichas preguntas, al Tribunal Supremo Electoral, para que otra vez pase por la evaluación técnica hasta alcanzar el logro de que las preguntas cumplan con estos 3 criterios. Una vez que se cumplen los 3 criterios de las preguntas que remita el presidente del Estado al TCE, y los bolivianos, ojo, un marco de democracia, los bolivianos tenemos que conocer de inicio a fin de la pregunta, con comas, acentos y todo, sí, obviamente, con criterios de IPC, imparcialidad, precisión y claridad. Recién el presidente del Estado debería remitir al TCP, al Tribunal Constitucional, porque los bolivianos tenemos que conocer la pregunta que está remitiendo el presidente del Estado al TCP. Eso lo digo en aras de transparencia, de democracia. Entonces, ese es el sentido que debe seguir, mi estimada Andrea. Vocal, de todas maneras, el gobierno ha adelantado de que las preguntas, ya con las observaciones planteadas por el Tribunal Supremo Electoral, las va a derivar directamente al Tribunal Constitucional. Entonces, no sería ni transparente ni correcto, Vocal. Solamente, repito, en apego a la ley. El artículo 18 señala, mi estimado Rubén, que el presidente del Estado remite esas preguntas al Tribunal Supremo Electoral para una evaluación técnica, con el fin de garantizar IPC, imparcialidad, precisión, claridad. Ahora, Vocal. Los bolivianos, Rubén, en este marco,
Garantizado eso, el presidente puede tramitar al TCP. Así es, entonces tendría que devolver el órgano ejecutivo las preguntas corregidas en función de las observaciones al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, es el tiempo el que pisa, vocal. Mire, estamos a 27 de agosto, hasta el 31, hasta el sábado, tendría que resolverse tanto el análisis técnico como también el legal de las preguntas para el referéndum, si es que el 1 de septiembre se quiere convocar, porque convocando el 1 de septiembre al referéndum se alcanza al 1 de diciembre, como planteó el presidente Luis Arce, para también desarrollar el referéndum. Ya no hay mucho tiempo, vocal. Sí, bueno, si la pretensión, si la idea es que coincida la jornada electoral de las elecciones judiciales con el referéndum, que va a pasar el siguiente domingo 1 de diciembre del 2024, entonces sí hay un plazo fatal. Y un plazo fatal es para que hasta a más tardar el próximo 1 de septiembre, el presidente del Estado debería estar emitiendo el respectivo decreto de convocatoria al referéndum. ¿Por qué? Por una cuestión elemental y legal y técnica. Es que el órgano electoral requiere como plazo mínimo 90 días para emprender un proceso electoral de administración y organización de referéndum. Vocal, de todas maneras, ¿habrá otras 72 horas para el trabajo en caso de que le llegue del Tribunal Supremo Electoral, de que le lleguen las preguntas? ¿O se cortan? Quiero señalar que, mi estimado Rubén, que el órgano electoral, nosotros trabajamos con oportunidad, con celeridad. Eso es lo que puedo señalar. Vocal, cambiando de tema ahora, ayer el presidente del Movimiento al Socialismo, prorrogado por el Tribunal Supremo Electoral, ha dicho que es la última oportunidad del Tribunal Supremo Electoral de revisar su resolución que define la no supervisión del Congreso del 3 de septiembre. Es una conminatoria que hizo Evo Morales ayer en conferencia de prensa en Cochabamba. Además, dijo que sí o sí el Congreso se lleva adelante el 3 de septiembre, haya supervisión o no haya supervisión. ¿Tiene un criterio institucional o personal respecto de esas declaraciones? Sí, mi estimado Rubén, la postura institucional a la solicitud de supervisión es esta resolución 282/2024. Es una resolución que señala que rechaza la solicitud de supervisión al partido político MASI-PCP en el sentido de que se iba a realizar esto en el próximo 3 de septiembre en Villa Tunel. Repito, el órgano electoral no irá a supervisar ese congreso. ¿Por qué? Porque otra vez ha incumplido en esta solicitud, ha incumplido el artículo 13 de su estatuto. Vocal. En el sentido de que no hay un previo consenso entre sus organizaciones nacionales matrices, es decir, entre la Confederación Sindical Única de Campesinos, Bartolina Sisa e Interculturales, no habría un consenso. Por ese incumplimiento a su propio estatuto, la Sala Plena ha decidido rechazar esa solicitud de supervisión. Vocal, hemos encontrado un denominador común en estos intentos. Hoy titulamos en nuestra edición de La Razón: Morales conmina al TSE por el inacabable intento de Congreso. Y el denominador común es que tanto el ala evista como el ala arcista del Movimiento al Socialismo incurren en incumplir el artículo 13, como usted lo recuerda. El artículo 13 establece la necesaria coordinación entre la Dirección Nacional del MAS, que en este caso ostenta el evismo, y
las organizaciones matrices, que en este caso respaldan al gobierno de Luis Arce. ¿Hasta cuándo puede aguantar este círculo vicioso el Tribunal Supremo Electoral? No hay forma, ya nos dijo una vez el vocal Vargas, de que el Tribunal Supremo Electoral no va a buscar una conciliación en las fuerzas políticas, no es su rol ni su competencia, pero tendrá que haber un límite. ¿Será la amonestación eventual del 5 de septiembre el límite? A ver, sí, a ver, otra vez hay que hacer una recapitulación. En el caso del MAS, se le está haciendo muy difícil, se le está haciendo muy dificultoso cumplir su propio estatuto orgánico. Es un estatuto que lo escribieron ellos, lo redactaron ellos, lo analizaron ellos, lo pensaron ellos. Entonces, es su propio estatuto, es su norma rectora interna. Y entonces lo único que hacemos como órgano electoral es justamente ser una instancia neutral, técnica, ¿no? Y que nosotros de verdad actuemos en estricto apego a la ley. Y cuando digo en estricto apego a la ley, me estoy refiriendo a dos mandatos, es decir, a dos leyes, mi estimado Rubén. Tenemos la ley 018, que es el artículo 29 de la ley 018, que señala que el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, dice, debe justamente fiscalizar el estricto cumplimiento del estatuto orgánico de los partidos, ¿no?, al momento que ellos están eligiendo su nueva directiva. Lo dice la ley 018. Hay otra ley que nos ha dado ese mandato, esa competencia. Es la ley 1096, artículo 30, en la misma línea, que exista una estricta fiscalización, señala, ¿no?, supervisión, del cumplimiento de su estatuto de los partidos políticos al momento de la renovación de su directiva. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es eso, hacer nuestro trabajo, nuestro papel técnico, y estricto apego a la ley, mi estimado Rubén. Ahora que vengan con presiones políticas y otra índole, ya escapa, ¿no? Nosotros vamos a mantenernos con firmeza, nuestras decisiones son de hierro, nuestras decisiones están, repito, en estricto apego a la ley, y nos mantenemos neutrales y no nos vamos a separar de aquello. Ahora dice recurrentemente Evo Morales que el mandato de anular el Congreso de la Ocaña y ahora evitar la supervisión del Congreso de Villatunari deviene de Casa Grande del Pueblo. ¿Qué criterio tiene respecto de esto? Quiero señalar que el órgano electoral es un poder independiente. No aceptamos ninguna injerencia de ningún otro poder. Porque así reza nuestra normativa electoral, así reza nuestra constitución política del Estado. Que nosotros de verdad vamos a seguir trabajando en estricto apego a la Constitución, y así la población puede esto observar. Nosotros estamos constantemente mirados, vigilados ante los ojos de Bolivia entera, y nuestro accionar va a ser neutrales y técnicos. Vocal, por último, va a haber sí o sí Congreso de Villatunari, dice Evo Morales, así haya supervisión o no. En la eventualidad de que haya ese Congreso, ¿qué acciones va a tomar el Tribunal Supremo Electoral o qué acciones previene la economía legislativa, legal? A ver, solo queda claro, hay una resolución, la que acabo de señalar, mediante el cual señala que el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, no va a supervisar este Congreso del MAS, este próximo 3 de septiembre en Villatunari. Pero también quiero ahí hacer quiero ahí denunciar públicamente que
todavía nuestra Asamblea Legislativa no ha tratado nuestro proyecto de ley de incorporación a los vocales del Tribunal Supremo Electoral a la ley 044. Es un proyecto de ley que se trabajó como sala plena, lo entregamos, lo remitimos en los pasados meses, ¿sí? Y la Asamblea no está respondiendo este proyecto de ley. Se trata del proyecto de ley de incorporación. Señalar que este proyecto de ley 044, alguien se preguntará qué es esta ley. Es una ley que le da caso de corte, que le da, que otorga juicio de responsabilidades, ¿no? A altas autoridades del Estado. Esta ley 044, el año 2010 fue sancionado, fue promulgado, y le da esta protección al presidente del Estado, al vicepresidente, magistrados del órgano judicial, magistrados del Tribunal Constitucional, que por cierto el TCP no es órgano, al fiscal general, pero qué extrañeza, qué extraño. A los vocales del TCE nos sacaron, ¿no? De esa ley 044. Sí. Entonces, ahora los vocales no tenemos este blindaje, ¿no? Institucional, este blindaje, y por eso somos absolutamente vulnerables, y por eso nos anuncian acciones penales de toda índole, sabiendo, repito, que somos vulnerables. Y no es así. Los senadores, diputados tienen inmunidad parlamentaria por la misma Constitución. Imagínense, artículo 151, durante y después. Y los vocales del TC hoy día sin esta protección. Así es, también el fiscal general, como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Cierto, el otro día Wilfredo Chávez, el abogado del Movimiento al Socialismo de Vista, advirtió con que este mandato del gobierno actual va a terminar. El siguiente puede iniciarle un proceso a cualquiera de los vocales del Tribunal Supremo Electoral en caso de que validen la viabilidad del referéndum anunciado por el presidente Luis Arce. Vocal, le vamos a agradecer como siempre la deferencia que ha tenido con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Sí, agradecido.